Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén, buenos algo. Voy a poner esto que me olvidé. Ahora sí. Espero que estén bien. Hoy un video sumamente cortito. ¿Sí? Voy a retomar un poco esta serie de Incarnate que arranqué hace unos días. Y no he avanzado en cuanto a la planificación, ¿sí? Tuve que viajar el fin de semana, así que no lo pude tocar mucho. Pero ya a partir de hoy me pongo a full con continuar esta planificación del mapa que habíamos arrancado hace unos días. Lo que sí quiero mostrarles es unas pequeñas modificaciones que estuve haciendo a la configuración general de la masa terrestre, ¿sí? Y les quiero mostrar qué fue lo que hice y cómo lo hice, por si alguno no conoce el programa y está viendo la forma de cómo hacer esto. Bueno, esta es una de las opciones, ¿sí? Entonces, si recuerdan bien, en esto habíamos terminado, ¿sí? Voy a traerme esto para acá, que así me va a quedar más fácil, ¿sí? La tableta. Con esto he descubierto, no, yo no soy nadie para descubrir nada, y menos en este tipo de programas, pero me he encontrado con la grata sorpresa de que utilizar este tipo de cosas es sumamente satisfactorio cuando funciona bien. Ya el otro día tuvimos algunos problemas a la hora de usar la tableta, pero ya medio que me acostumbré, estuve cambiando un poco los atajos de los botones, ¿sí? Así que nada, de a poco me voy adaptando a cómo usar esto. Bueno, decía, en esta situación nos habíamos quedado el otro día, ¿sí? En cuanto terminamos el directo. Y lo que estuve haciendo fue, bueno, manejar un poco estas mismas herramientas de añadir y sustraer, y jugando un poco con el tamaño del pincel y el número de rugosidad, ¿sí? Que en general lo dejo en 3, ¿sí? Y a lo que llegué después de estar un ratito, no demasiado, habré estado, no sé, media hora, 45 minutos, no mucho más que eso, jugando un poco con el mapa, llegué a esto, ¿sí? Voy a hacer así una pequeña comparativa, ¿sí? Básicamente le saqué, vamos a acá con esto, saqué un poco toda esta masa de tierra o de terreno que había ahí, ¿sí? Y hice algunas islas más. También completé acá un cuerno y estuve agregando algunas islas más por acá, ¿sí? Y después lo otro, que era algo que quería lograr hacer, es este tipo de cosas. A ver si me... Bastaba con decir que estuve manejando un poco mejor la tableta para que me dejara de funcionar, ¿no? Este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de lagos o de ruptura en la costa, ¿sí? Definir un poco más toda la línea costera del terreno, ¿sí? Otra cosa que hice fue angostar un poco este pasaje, este canal, ¿sí? Si se fijan acá está bastante ancho, ¿sí? Si lo vuelvo a comparar, ¿sí? Si fijan la vista en este sector, ¿sí? Van a ver que lo que hice fue angostar un poco para que eventualmente, si tenemos algún barco que esté pasando por acá, bueno, le cueste un poco más, ¿no? O sea, un poco más en el tono de aventura del mapa, ¿sí? Y no mucho más, o sea, estuve haciendo islas, estuve comiendo un poco de terreno
y angostando un poco los pasajes. ¿Sí? Creo que el otro también lo angosté un poco, ¿sí? A la hora de crear estas lagunas en la costa, ¿sí? Angostar un poco. ¿Cómo hice estas lagunas? Es muy simple, ¿sí? De hecho, tenía dos opciones, ¿sí? Voy a hacer alguna más por esta zona de acá. Lo que sí es seguro es que el pincel al menor tamaño posible, ¿sí? Y acá tengo dos opciones, ¿sí? Podría utilizar la herramienta de subtraer, ¿sí? Vamos a dejarlo esto en 3, ¿sí? Ahí está. Podría hacerlo con esta herramienta de subtraer, ¿sí? Y simplemente haciendo unos pocos clics, ¿sí? algún arrastre, podría llegar a lograrlo. Pero esto tenía un pequeño problema, y es que casi de la nada me come la costa en sí. Entonces dije, ¿por qué tengo que subtraer terreno? ¿Sí? Si en realidad puedo utilizar otra estrategia, que es añadir terreno. ¿Sí? Que de hecho fue lo que terminé haciendo. ¿Sí? Añadir terreno de alguna forma me resultó mucho más simple para hacer ese tipo de lagunas o de pequeños espejos de agua ahí medio sobre la costa. ¿Sí? Entonces simplemente, de hecho lo que hice fue recorrer la costa sin demasiado cuidado, ¿sí? Recorrer la costa y dejar que la mano fuera guiando por donde iba el pincel, ¿sí? Y de esa forma ir creando esas lagunas. Básicamente eso fue lo que hice en toda esta zona de acá, que además me sirvió para angostar un poco este pasaje, ¿sí? También lo hice en esta parte. De hecho, si hago esta comparativa, van a ver que en todos los lugares donde tengo esas lagunas, en realidad lo que está pasando es que le estoy ganando terreno al mar, ¿sí? O sea, casi que en ningún lugar le estuve sacando terreno para generar esas lagunas. De hecho, creo que en ningún lugar, en ninguna zona, hice nada de eso. Y después, para hacer este cuerno y estas islas, medio que más o menos lo mismo, ¿no? Voy a volver a eliminar todo esto. Creo que si hago así, no, bueno, vamos a eliminarlo de a uno. Puedo hacerlo desde acá. Mirá. Esto hasta acá, suprimir. Ahí está. Para hacer el cuerno ese y las islas, más o menos lo mismo, ¿no? Con la misma herramienta de máscara, ¿sí? Vamos a tamaño de pincel, en principio al mínimo, ¿sí? Y acá de nuevo lo mismo, ¿no? Hago más o menos la masa general, ¿sí? Y luego puedo utilizar el pincel redondo y aumentar un poco el tamaño, ¿sí? W, para rellenar un poco acá adentro. ¿Sí? Más o menos eso fue lo que hice. ¿Sí? De hecho puedo hacerlo todo así, hacerlo como una burbuja entera, y después sí, con la herramienta de subtraer, vamos a achicar más el pincel, comerle, bueno, con esta forma, ¿no? Comerle toda la línea de costa para que sea una costa más irregular. Algo así. Sacarle esto. Para que estas dos islas se pueden quedar, pero todos estos artefactos raros no. Y para las islas, medio que lo mismo, ¿sí? Simplemente algunos toquecitos con distinto tamaño de pincel.
Y de esa forma fui creando toda esta zona y esta zona de acá. Creo que esto de acá también estaba, ¿no? Por acá y esto. ¿Sí? Eso fue más o menos lo que estuve haciendo. Hay otra forma también de hacer estas lagunas en el borde. Si no queremos añadirle más terreno y queremos empezar a quitar terreno, que es utilizando la herramienta de subtraer, pero vamos a probar por esta zona de acá, ¿no? En esta bahía. Si no quiero agregarle terreno acá y quiero generar esas lagunas, lo que puedo hacer es subtraer, pero si se fijan, el pincel está al tamaño más chico que se puede, ¿sí? Tamaño 1, y sin embargo los huecos, los orificios que genera son bastante grandes. Entonces lo que puedo hacer es, en vez de utilizar la herramienta con esta forma edgy, utilizar el pincel redondo, que los orificios son mucho más finos. ¿Sí? Si comparamos el espesor, claramente es mucho más fino el pincel redondo que el pincel irregular. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es, con el pincel redondo, empezar a quitarle algunos terrenos, algunos sectores de por ahí. ¿Sí? Tengo que tener cuidado de no hacer líneas rectas o de no hacer formas demasiado regulares, y sí tratar de darle algo más de personalidad, ¿no? Capaz que algo más así, ¿no? Luego cuando vaya a crear los ríos puedo venir con el río hacia acá, ¿no? Y de última por acá se me une otro, por acá se me une otro, y todo así. Esto lo vamos a hacer más, un poco más adelante, ¿no? Lo que son ríos va a ser algo bastante posterior, ¿sí? Nada, esto quería mostrarles. Voy a devolver a como estaba antes. Una pequeña aproximación de cómo generar estas lagunas y islas chiquitas rápidas. Como dije en el primer video, esta forma del terreno, de ninguna forma, de ninguna manera se debería tomar como algo definitivo. ¿Sí? Esto va a ir cambiando en cuanto haga la línea de montaña. Seguramente esto va a cambiar. En cuanto ponga las zonas bueno, no me sale. Las distintas zonas de temperatura también va a cambiar un poco, seguramente. Y ni que hablar cuando esté ya terminado y esté colocando las distintas locaciones, las distintas ubicaciones, la forma general del continente o de las islas estas. Evidentemente que está perfectamente permitido que sufran modificaciones, ¿tá? Eso lo dije el otro día y lo repito ahora y no me voy a cansar de decirlo. Nada de lo que aparece acá es definitivo ni debe serlo, ¿sí? Todo puede sufrir modificaciones. Pero nada, por ahora esto es lo que tengo y en breve vamos a continuar con esta serie. Muchas gracias a todos por estar ahí. Video sumamente rápido, muy concreto, muy conciso, pero era de algo que quería mostrarles en qué está, ¿sí? Nada, muchas gracias a todos y nos vemos en otro video. Adiós.